Buenas tardes, profesor. ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Bien, bien, me alegra. Bueno, hoy es 21 de octubre de 2022. Estamos prestos, listos para dar inicio a nuestro segundo encuentro remoto de este curso de Excel intermedio con funcionarios del Banco de la República. La clase anterior, el día miércoles, estuvimos trabajando, vamos a trabajar con ese mismo archivo, con el archivo que estábamos trabajando, que se llama taller de vendedores, ¿cierto? ¿Recuerdan? Taller de vendedores. Y estuvimos ya, ¿quién recuerda hasta dónde llegamos? Ya tengo 9 personas a esta hora. Comisión. Dando inicio. Llegamos hasta comisión y Comisiones. comenzó a explicar cómo se calcula el valor de la bonificación 1. Explicando el sí, pero ese sí sería bueno que nos explicara desde el comienzo. Tranquila, tranquila. Hoy repetimos eso, hacemos una retroalimentación para entonces, ¿cómo se dice? Engancharnos con lo que sigue, que va a ser un poquitico más complejo. ¿Sí? Entonces ya voy a dar inicio. Ya vieron los archivos, tienen el archivo abierto allá. Yo voy a compartir, aquí está la cámara, y voy a compartir el archivo. Es lo más importante. Bien. ¿Ya lo ven? ¿Están viendo mi pantalla? Señor. Bueno, yo voy a borrar acá, porque vamos a retomar entonces desde aquí, ¿no? Desde este cálculo. Listo. Ahí borré. Entonces, para contextualizar, voy a explicarla nuevamente. Decíamos que la empresa, la entidad, en algún momento estamos trabajando con un cuadro de vendedores, venden indistintamente, pero son vendedores. Entonces todo se refleja en unos valores, desde algunas cantidades. Este es el total de las ventas de cada uno de ellos, que nosotros las calculamos, ¿cierto? Sumando los meses. Luego hallamos el promedio, calculamos la comisión, donde trabajamos fijando una celda, estableciendo una celda como valor absoluto. Eso les quedó claro, ¿cierto? De que en algunas veces cuando uno quiere trabajar con unos valores, pero no quiere incluir dentro de la fórmula, lo puede colocar por fuera, pero entonces tiene que fijarlo como valor absoluto. Sí, eso quedó claro, ¿cierto? ¿Aló? Sí, Sí quedó claro. Bueno, entonces ahorita vamos a volver a hacer la bonificación. Yo explicaba, y vamos a repetir nuevamente, que la empresa dijo, la empresa me pasa una nota, me notifica que quiere pagar una bonificación especial, pero solo para aquellos vendedores que se esfuercen y vendan más de 100 millones. Que las ventas de su semestre, y que este es el semestre, supere los 100 millones. Si eso se da, si eso ha sido aquellos que vendan más de 100 millones, le va a pagar un 5% de bonificación. ¿Sí? Esa es una condición que a mí me dieron, que me pasaron. Entonces, yo que soy el que manejo esta nómina, yo necesito resolver eso. ¿Cómo pagarle la bonificación del 5%? Son aquellos que vendan más de 100 millones. ¿Sí? Así fue que me dijeron más de 100. Entonces, pongamos atención. Eso se resuelve aquí en Excel con una función lógica llamada si. Función lógica porque va a hacer una pregunta. Va a preguntar que si el total de las ventas es mayor a 100 millones. Dependiendo de la respuesta, va a hacer una cosa si es verdadero y va a hacer otra si es falso. Entonces, bueno, la voy a activar igual sí, se llama así, tiene un nombre bien corto. Y voy a mostrar el cuadro de argumentos. El cuadro de argumentos de la función sí siempre tiene 3 espacios. En la primera dice la prueba lógica. La prueba lógica siempre será la pregunta.
la pregunta que tengo yo que hacer. En este caso, ¿cuál será la pregunta? ¿Cuál creen ustedes que será la pregunta que debo hacer yo aquí? ¿Aló? ¿Quiénes ganan más de 100 millones? ¿Ah? ¿Quiénes vendieron más de 100 millones? Sí, pero es que yo tengo que hacerlo para el primero. Yo lo hago para el primero y luego lo copio. Entonces aquí, en este primer caso que voy a hacer, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar para saber si este señor, el primero, vendió más de 100 millones? ¿Cuál es la pregunta? Preguntar que si el total de las ventas de él, en este caso está en la celda J8, yo no sé, yo no miro el valor, pero yo voy a preguntar que si el valor que esté allí en J8 es mayor que los signos relacionales, mayor que 100 millones, 100 millones. que fue la condición que me dijeron. Pero yo M5. pero yo escribí 100 millones por acá. O sea, yo podría escribir los 100 millones ahí internamente, pero a mí me gusta más trabajar con los valores por fuera. Entonces, el valor está escrito acá en la celda M5. Está escrito el valor de 100 millones. Me ubico allá, lo señalo, y ahora, ¿qué debo hacer? Como M5, los 100 millones están escritos en una celda que va a ser fija para las demás, yo tengo que establecerla como un valor absoluto. Decíamos, ¿qué hacíamos para fijarla como un valor absoluto? ¿Qué tecla oprimíamos? F4. F4, oprimimos la tecla F4. Es la forma más rápida de hacerlo. Oprimir F4. ¿Sí? ¿Está claro? Inmediatamente le salen unos signos de dólar antes de la letra y antes del número. Por favor, cierren un micrófono que está abierto y me está haciendo ruido. Bueno, continúo. Ya hice la pregunta. Ahora contesto en la siguiente casilla la opción en caso de que sea verdad. Yo no me fijo nunca en el valor. Esto tiene que funcionarme para todos los casos. Entonces, en caso de que sea verdad, me están diciendo que yo tengo que pagarle un 5% del valor de las ventas. ¿Sí? Entonces, las ventas son las mismas. Está el total de ventas. En este caso, J8, su total de las ventas. Debo multiplicarlo por el porcentaje que se dijo, que se haya establecido. Y lo tengo también fuera de la base de datos. Y en este caso me dijeron que era el 5%. Pero yo lo tengo en la celda M6. Ese valor también de ese 5% o lo que contenga esa celda, yo también debo fijarlo. Valor absoluto. Valor absoluto. Debe ser un valor absoluto. Me alegra que me están siguiendo ahí. F4. Tengo que decir F4. Entonces ya queda establecido o fijado como una celda absoluta. Y listo. Entonces ahora contesto la opción falsa. La opción falsa. ¿Qué es la opción falsa? La empresa solo dijo, esfuércense, pónganse las pilas, vendan bastante y los que superen los 100 millones, les voy a dar ese 5%. Los que no lo alcancen, no van a tener nada, van a recibir 0. Entonces escribo allí un 0. ¿Sí? Porque es como un premio, una bonificación que en este caso es un premio, un reconocimiento. Bueno, entonces los que, si la condición no se cumple, si las ventas no son mayores a los 100 millones, van a recibir 0. Listo. Ahí tengo ya resuelta la forma de liquidar esa bonificación. Damos clic en aceptar. Aceptar. Para el primer caso, yo reviso. Esta persona vendió, imagínate, vendió 215 millones. Superó 2 veces la meta. ¿Sí? Entonces, el valor de sus ventas se le aplica el 5%. En este caso recibe 10.750.000. Listo. Uno siempre revisa el primer caso. Porque es que, como les digo, en Excel la fórmula se hace en una sola vez. ¿Y luego qué? Luego se copian. Entonces yo tengo que revisar con mucho cuidado que la primera esté bien
esté bien hecha. Listo, ya con eso copiamos esto para las demás. O sea que ahí ya hemos resuelto el problema. Reviso otras así por encima para saber que, por ejemplo, ¿por qué le pagó 0? Ah, porque vendió nada más 46 millones. Vendió 95,500. No, le faltó para los 100. Le ponía el caso incluso del que vendió 200. Y está uno que vendió 100 millones y recibe ¿cuánto? 0. 0, porque la condición es mayor que 100. Y 100 millones no es mayor a 100 millones. Acá tengo el caso de que vendió 100 millones un peso. Mira, vendió 100 millones un peso, recibe 5 millones, porque es el 5%. El 5% de 100 millones son 5 millones. ¿Sí? Pero él vendió 100 millones un peso. Eso lo hace acreedor a la bonificación. ¿Sí? Estaba pendiente y a lo último se compró el mismo algo para llegar a los 100 millones un peso. ¿Sí? Entonces ven cómo esa bonificación trabaja perfectamente. La liquidación de esta comisión trabaja de forma perfecta. ¿Sí? Ahí pongo estos ejemplos para explicar la función sí, pero no la quiero explicar sin contexto, sino dentro de un taller, un ejercicio que ustedes comprendan. ¿Eso les quedó claro? ¿Eso lo entendieron? Señor. Sí, Quedó completamente y yo la claro. hice de dos formas. Una, utilizando el menú de fórmulas lógicas, y otra la hice manual, o sea, puse igual, sí, abre paréntesis, me fui a J8, Sí, mayor de manera directa. manual, De manera directa, sí. sí. Ya cuando las personas manejan esto, la pueden hacer de manera directa o manual, como tú quieras. La quisieras compartir tu pantalla y hacerla, borrarla y hacerla. ¿Yo? ¿Sí? Bueno. Bien, ya te habilito. Listo. Comparte pantalla y hazla si gusta de manera manual o con... Yo siempre la explico inicialmente con el cuadro de argumentos porque se le facilita más a las personas. ¿Sí? Ven, sigue por favor. Sí, están viendo mi pantalla. Ya, ahora sí. Amplíala un poquito, por favor. Bórrala, por favor, para que la explique de nuevo. Borra la bonificación. Sí. Entonces yo lo que hice fue, yo lo hice de las dos formas, pero quise probar y puse igual, cogí, abrir paréntesis, me fui a la celda que iba a multiplicar. Pero antes de coger la Z tienes que colocar la función. No has colocado sí. Igual sí, antes de, igual sí. Y abro paréntesis. Y entonces J10, porque es que no quise coger la primera, sino que cogí la tercera. J10 mayor que, y me fui a donde está el 100.000, que es la cifra que va a quedar, le di F4, igual le hubiera podido dar aquí esto. Sí, lo podía pero colocar. esto es hacerlo más manual, pero más rápido es F4. Claro. Entonces le puse punto y coma. Entonces, esta J10, multiplíquela por este valor que también va a quedar fijo, punto y coma, si no, 0. Y cierra pared. Sí, así trabaja perfectamente. Cuando las personas tienen manejo, lo pueden hacer así, sin invocar la función. ¿Sí? Invocar, como digo yo, llamar la función. O sea, sí usa la función, pero no usa el cuadro de argumentos. Sí, pero es mucho mejor
acostumbrarse a usar esto, ¿no? ¿Cómo? Directo. Es mucho mejor usar los cuadritos de esto. Sí, pienso que sí, es como más didáctico y más transparente, diría yo. ¿Sí? Bueno, me alegra mucho, me encantó eso. Ahorita, pongan atención, gracias. ¿Ya puedo cerrar? Sí, sí, por favor. Ahorita, pongan atención, vamos a hacer entonces la segunda bonificación. Esta bonificación fue una bonificación sencilla, que hicimos una sola función, sí, una sola. Ahora, vamos a complicar un poquito más el taller para precisamente explicarles. La empresa ahora me dice, mira Ángel, yo lo que necesito es lo siguiente. Vamos a hacer una bonificación ahora más compleja, pero que integre más a los vendedores, que incluya más a los vendedores. Y vamos a hacer lo siguiente. Los vendedores que vendan más de 200 millones, pónganme mucha atención a la explicación. Los trabajadores que vendan más de 200 millones, le vamos a pagar un 10% de la venta. Pero si no vendió más de 200, pero vendió más de 150, le vamos a pagar un 7%. No alcanzó los 150, pero vendió más de 100, le vamos a pagar un 5%. Y los que definitivamente no vendieron más de 100, esta bonificación es más democrática, por así llamarla, o más equitativa, le vamos a pagar un 3%. O sea que incluso a tener un millón, lo que es que va a recibir mucho menos dinero, ¿no? Así sea que venda 1 millón de pesos, va a recibir un 3%. Clara esa explicación. Estas son las condiciones. Ese ejercicio, ese problema que tengo yo allí, yo lo puedo resolver también con la función sí. Pero entonces ya no va a ser una sola función sí. Y es cuando llamamos que vamos a trabajar con la función sí de manera anidada. O sea, que vamos necesariamente a tener que hacer varias funciones sí. ¿Quién me dice cuántas funciones sí voy a usar yo allí para resolver este problema? 4. Dice 4, ¿quién dice otro número? ¿Quién me dice? ¿O no? 3, porque a ver. Yo diría que 4. Bueno, dicen 4, ¿quién dice otro número? Bueno, ahí estaba la duda si son 3 o 4. Son 3. Realmente son 3 nada más. ¿Sí? Son 3. Y ahora te explico por qué. Bueno, ¿por qué? Porque aquí cuando yo hago la última, ya no debo preguntar más. Y entonces, en la opción falsa, respondo. Entonces, en vez de 0 es 3. Acá no hay 0. Acá No, es por 3%. eso. Aquí, sí. allá en vez de 0, el anterior sería 3. Sí, si fuera 0, igualmente, ahí mismo en la última, yo le pondría el 0%. Si dijeran que los que no cumplieron con ninguna de las condiciones anteriores no iban a recibir nada, yo le colocaría 0. Sí, eso está claro. Bueno, vamos a verlo con la función sí. Eso lo voy a hacer usando los cuadros de argumento. Los cuadros de argumento de la función. ¿Sí está claro? No lo voy a hacer de manera directa. Que sí se puede. Pero vamos a decir entonces que sí. Vamos a llamar la función sí. Póngame mucha atención. Función sí. Abro el cuadro de argumentos, me sale mi primera función. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Yo igual resuelvo la primera. La primera, ¿cuál va a ser? Preguntar que si el total de las ventas, que en este caso está en J8, ¿sí? Es mayor que 200 millones, pero yo no lo voy a escribir, sino que lo pongo acá. R1. Y nunca se me puede olvidar que ese valor tengo que fijarlo. Tenerlo que fijarlo, valor absoluto. F4. Eso no se me puede olvidar. ¿Sí? Si esto se cumple, pónganme atención, si eso es verdadero, si eso llegase a ser verdadero,
Yo tengo que responder en abstracto. Yo no tengo que fijarme en esa. No, tiene que cumplirse para todo. Así que en caso de que sea verdadero, el valor de las ventas de ese trabajador, de ese vendedor, yo lo tengo que multiplicar por el porcentaje que me dijeron acá. ¿Sí está claro? Que en este caso es el 10%, que está en la celda O1. ¿Sí? Y también ese valor yo lo tengo que fijar. Hasta ahí no hemos hecho nada distinto. Hasta ahí es igual. Igualito, aquí no hay mucho nada distinto. Hemos aplicado la primera función, sí. Pero pongan mucha atención que aquí es donde viene el paso que ustedes tienen que aprender a manejar. Yo me ubico ahora en la función, en la opción falsa. Me ubiqué en donde dice valor si falso, la última. Y allí, como yo tengo que hacer otra pregunta, porque esto no se ha terminado allí, entonces yo inserto otra función sí. ¿Cómo la inserto? Como estoy trabajando con los cuadros de argumentos, pongan atención, yo me voy acá al cuadro de nombres. Miren, acá el cuadro de nombres. ¿Recuerdan dónde está el cuadro de nombres? Sí, Acá al principio, y ahí doy, aquí, puedo darle ahí a la pestaña y selecciono la función sí. Ahí ven que me salen varias funciones. La suma, y doy clic ahí donde dice sí. ¿Qué hice? Okay. Inserté Me abrió otra forma. otro cuadro de argumentos de otra función, sí. Entonces aquí hago la segunda pregunta. Como estoy ya yo sé que esta es la segunda, haré la segunda pregunta. J8 sería lo mismo. La L8 pregunta es la misma, ¿no? Que si J8, o sea, el valor de las ventas, yo me puedo aprender hasta la celda y escribirlo. Pero yo me vine y la seleccioné. mayor Que si J8 mayor que, pero ahora al segundo valor. N2 Al segundo valor, N2, y lo fijamos. F4. No se nos puede olvidar fijar uno porque se nos da. Lo fijamos F4. Listo. Hice mi segunda pregunta. Respondo la opción verdadera. La opción en caso de que sea verdadero. ¿A qué sería igual en caso de que sea verdadero? El total de las ventas multiplicado, pero ya en este caso por el segundo valor. En este caso, para que lo vean, me voy a rodar para acá. En este caso dice que es el 7%. O2. El valor que esté fijado, O2. Yo no me fijo que es el 7, el que esté en O2. Porque esos valores pueden cambiar, pueden ser variables. ¿Sí? Y damos F4. Regra que veo que está muy piloso. Me paso para la opción falsa. Tengo que estar ubicado en la opción falsa para venir nuevamente a insertar la tercera función sí. Hago lo mismo, voy al cuadro de nombres, me gusta más hacerlo así, y oprimo nuevamente sí. Me sale mi tercera y en este caso última función. Prueba lógica, nuevamente J8, que ya sé preguntar que si J8 es mayor que, en este caso, el tercer valor. En este caso son 100 millones, que está en N3. F4. No se me puede olvidar. F4. En caso de que sea verdadero, yo tengo que decir J8 es la venta. J8 lo multiplicaré por el porcentaje N3 que aparecería aquí. O3 O3. O3, que en este caso es el 5%, en el caso. O3, el importante, y también debo fijarlo. Y pongan atención, en este ejemplo, en este caso, el último valor falso no es cero, sino que la empresa dijo, en caso de que no haya vendido nada, no haya vendido mucho, menos de los valores que ya están preestablecidos, le vamos a pagar un 3%. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ah? O4. No, pero O4 es un porcentaje. Tengo que multiplicarlo por el valor de las ventas para que me pueda dar un valor. ¿Sí? Ya. ¿Sí? La misma sumatoria. Es decir, J8, si fuera un valor fijo, sí allá te lo tengo en el otro ejemplo. J8 por el porcentaje, que en este caso es O4. O4, que es el último porcentaje. ¿Sí? F4. F4.
F4. Listo. En este ejemplo, todo el mundo le tiene que aparecer un valor. Todos tienen que tener un valor, así sea pequeño, pero todos van a recibir algo. Listo, y decimos aceptar. Hacemos la revisión. Esta primera persona vendió 215 millones. Cuando yo reviso los datos, mayor que 200 millones. Como vendió más de 200 millones, recibe el 10%. Y efectivamente 21.500.000 es el 10% de 215 millones. Ahí me doy cuenta que eso está bien. Está claro, ¿cierto? Ya revisado eso, yo me atrevo entonces a copiar la fórmula hacia abajo. ¿Sí? En este caso la función. Miren, todo el mundo tiene valor. Eso sería una cosa que yo también primero revisaría. Todo el mundo tiene. Ahora voy a entrar entonces a comparar. Voy a coger un caso para revisarlo. ¿Sí? A ver si es verdad. Esta persona vendió 104 millones. Miren, 104. Vamos a mirar qué es lo que me dice acá el ejemplo. Y entonces vendió 100. Vendió más de 100, le toca el 5%. ¿Está claro eso? 104, entonces vendió más de 100. Vendió más de 100, le aplicó el 5%, da 5.200.000. Eso es exactamente el 5% de 104 millones. ¿Sí? ¿Sí está claro? Vendió 50 millones. Vendió 50 millones. 50 millones entra en el último rango porque es menor que 100. Menor que 100 le tocó 1.500.000, el 3%. ¿Sí? Con esas funciones trabajadas de esa forma, hemos resuelto nuestro taller, nuestra misión, que era liquidar esa bonificación con varias condiciones. ¿Y ese se llama un sí qué? Anidado. Anidado. Utilizar la función sí anidada. Mira cómo se ve acá en la fórmula. Así como hacía Angélica, se llama, quien estuvo participando ahorita, uno lo puede escribir directamente, porque finalmente esto es una fórmula. ¿Sí? Mírenlo. Eso es como cuando la persona ya tiene manejo, lo puede copiar. Pero aquí hay que tener cuidado y son los paréntesis. Tienen que estar al final 3 paréntesis atrás porque adelante hay 3 fórmulas. Al final sabes que tendrías que utilizar 4 paréntesis. ¿Sí? Cerrar todos los paréntesis. Tú los cuentas, tú los paréntesis. No, hay 3. Son 4 al final. Porque el primero, mira, 1, 2. Al final hay 3. Hay 3 funciones nada más. Las 3 funciones. Tú las cuentas. Los que estén abiertos, los cierras al final. Ahorita lo hacemos de esa forma. ¿Sí? Y yo recomiendo que lo sigamos haciendo de esa fórmula porque hay menos peligro de que uno se equivoque. Sí, lo que yo siempre he dicho, eso lo da ya la experiencia, el manejo. ¿Sí? Pero es cuestión también a veces de atreverse, ¿no? Pero sí, el manejo, eso no lo da otra cosa. Mira, ahí se lo copié en el chat. En el chat le copié tal cual como queda la forma. Así es mucho más fácil de usar, así como se los acabo de explicar. Sí, pero si una persona quiere hacerlo directo o ya coge experiencia, lo puede perfectamente también manejar. ¿Eso quedó claro o ustedes creen que amerita hacerlo de nuevo? Si alguien quiere compartir y hacerlo, me dice. En el chat no está saliendo. Por lo menos a mí. ¿No? Bueno, te lo voy a compartir. ¿Sabes que tenemos todos los medios? Sale, a la... ya no sale. ¿Ah? El chat no sale, no tenemos. De todas maneras, hay una forma de uno copiar fórmula. Por ejemplo, se sitúa sobre donde está la fórmula y se va para
otra celda y le dice copiar fórmula, ¿no? Sí, Y ahí te debe salir la fórmula completa. se ubica donde está la fórmula y se va a la barra de fórmulas. A la barra de fórmulas, ya les comento. Voy a compartir otra vez. Se viene aquí a la barra de fórmula, miren. Ahí está. Y ahí si quiere la copia. La puede tomar así, seleccionarla y la copia. Dice control C si quiere, o da clic con el botón derecho y la puede copiar a otro lado. ¿Sí? Ahí le muestra exactamente cómo quedó la fórmula. Pero eso, yo lo que más quisiera es saber si les quedó claro o ustedes creen que debemos hacerla nuevamente. A mí me interesa que las cosas les vayan quedando bien claritas. ¿Aló, me están escuchando? Sí, ¿Eso quedó claro? No, a ¿Sí? seguir. ¿Ah? para mí sí, Sigamos. pero no sé si nosotros. Pero sí, porque a veces contesta alguien, pero los demás, el que no, aquí pregunten porque no tengo ningún inconveniente en volver a repetir. Acá incluso la vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer otra Profesor bonificación. Medina, Dígame, profesor Medina, dígame. profesor Medina, Lo estoy escuchando. hágame el favor, lo que pasa es que yo estoy de vacaciones y yo no tengo computadora en la casa. Estoy solamente como teóricamente aquí con el celular, pero como no es de alta gama, algunas veces se me imposibilita la visión. Entonces cuando se abre la función sí, voy anotando paso por paso. Cuando se abre una función sí, me tapa parte del ejercicio. Entonces, pues ahí me atraso porque lo que estoy haciendo es prácticamente como teórico. No tengo el computador como para ir haciendo paso por paso como lo mandan las funciones. Gracias. Listo. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Aló. ¿Perdón? ¿Quién me hablaba? Edison. Sí, profe. Edison Mesa. Ah, bueno, tienes que insistir. También yo les compartí la clase grabada. Incluso como ustedes no han podido ingresar por el equipo de Teams, yo se los compartí por aparte, ¿no? En el grupo. Sí. ¿Sí? Porque la Sí. finalidad de este curso es que ustedes, ojalá, tuvieran los dos dispositivos. Un celular y el computador. ¿Para qué? Porque la idea mía y la idea del curso es Sí, que claro. ustedes Es vayan lo más haciendo las correcto, sí. cosas Exactamente, para ir ejecutando una vez los ejercicios en práctica. Sí, porque es que este es un curso eminentemente práctico. Para mí el Excel es práctico. Ese se aprende Sí, señor. haciendo. Sí, señor, así es. Como manejar bicicleta, como aprender a manejar bicicleta. Que uno aprende a manejar bicicleta o carro es manejando. Sí, Si no maneja, teóricamente nadie conozco yo que haya aprendido a manejar carro, con mucha teoría que tenga. Si no coge el timón y arranca, no va a aprender nunca. ¿Sí? Así es, profe. Bueno, Bueno, gracias, profe. bien. ¿Aló? ¿Alguien quiere decir algo más? O si no, voy a compartir nuevamente. Finalmente tengo 11 personas. Bueno, hoy hay 11, 12 con Aguilera. Yo creo que ya están llegando más, son 18. Entonces, bueno, hoy sí tenemos por lo menos mucho más de la mitad, como el 66%. Bueno, voy a compartir de nuevo y voy a repetir esta función, pero ahora de otra manera. ¿Sí? Ahora vamos a liquidarla de esta forma que me dice acá. Me están diciendo que si vende, uno establece si va a preguntar si es mayor igual. ¿Sí? Eso, bueno, si uno es el que liquida, uno le dirán, ¿no? Uno le dice, uno no pone las condiciones. Pero acá hay una pequeña diferencia en el sentido, y acá cuántas hay, mira, acá ya tengo voy a preguntar por mayor. Entonces vamos a preguntar que si la venta es mayor a 150 millones, le vamos a pagar 10 millones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá no tengo porcentaje, sino que tengo un valor fijo, un valor preestablecido. ¿Está claro? Que si es mayor a 100, 7.
que si es mayor a 70, 5, que si es mayor a 50, 3, y si definitivamente no vende más de 50, 1 millón. Entonces, esa es la diferencia que hay acá. Y lo otro es que acá hay acá 1, 2, 3 y 4. Utilizaré 4 funciones sí. ¿Sí? Fíjate, acá hay una más que acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay 4 condiciones. ¿Aló? ¿Está claro? ¿Aló? Sí, claro. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Claro. Sí, Sí, Bueno, señor. ahora, ¿quieren que la haga? ¿Quieren que la haga directa o quieren que la haga con el cuadro de argumentos? Como me explicaba, Con el cuadro, con el Sí, cuadro. vamos con los argumentos mejor. Con el cuadro, bueno, entonces hagámosla con el cuadro. Con los cuadros, porque son varios. O con los cuadros. Sí, entonces tenemos que decir igual sí. Después ustedes practican. Lo único es que cuando si uno lo hace directo, va separando con punto y coma cada uno de los pasos que se hacen allá en los cuadros. Esa es la gran diferencia. Denme un segundo. Y abro paréntesis. Paréntesis. Bien, ahora tomando un poquitico de agua. Entonces siempre las funciones, todas las funciones se escriben en signo igual, se escribe la función y se abre paréntesis. Esa es la sintaxis de la función. ¿Sí? Esa es una manera, pónganme atención. Otra forma de yo sacar una función es que yo puedo ir aquí, antes de la barra de tarea, ahí dice fx. Eso se llama insertar función. Pónganme atención, voy a explicarle esto. Insertar función, doy clic allí y me sale este cuadro, por donde incluso yo puedo buscar una función. Pero aquí sale usada recientemente. Entonces, claro, como yo acabé de usar la función sí, ahí me sale. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Si no, yo podría buscarla por categoría. Ahí tendría que saber que esta es una función lógica, porque hay funciones de fecha y hora, matemáticas, estadísticas, de búsqueda y de muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de buscar. ¿Sí? Entonces, voy a decir aquí, voy a decir fx, y ahora sí voy a coger la función sí. Aparece resaltada en azul. La que yo seleccione aparecería resaltada en azul. Vamos a coger la función sí. Y digo aceptar. Y me sale el cuadro de argumentos. Sí. A mí generalmente me gusta llamarla directamente. Listo. Tómenme atención. Para no estarme devolviendo para allá, ya yo sé que el total de las ventas está en qué celda. En la celda J8. Es para no estar moviendo el cuadro para allá y ustedes vean mejor claramente las condiciones. ¿Sí? Entonces escribiría J8 mayor que el primer valor. En este caso está en Q1. En Q1, que para el ejemplo es 150 millones. Y ya saben, yo creo que ya lo deben tener el oído rayado de que tenemos que oprimir la tecla F4. F4. Por eso es importante, no se nos puede olvidar. Listo, esa es la pregunta, ¿verdad? En caso de que sea verdadero, la condición me está diciendo que yo le debo pagar 10 millones. No tengo que hacer ninguna operación, sino señalar el valor, que en este caso está en la celda R1. ¿Sí? Y de oprimo F4. Fíjate que acá no hago operaciones, porque es un valor fijo. No hay que multiplicar. Listo. Me paso para la opción falsa. Ese paso nunca deben olvidarlo. Hay que estar ubicado en la opción falsa, porque si no le sale error. Ubicado en la opción falso, vengo a buscar mi otra función, sí. Y entonces digo sí acá en el cuadro de nombres y me aparece otro cuadro, un nuevo cuadro. Fíjense que allá se va escribiendo la celda. La función va quedando escrita allá arriba. Hasta ahora hay una sola y se acaba de abrir la segunda. ¿Sí? Bueno, hacemos la segunda pregunta. J8, que ya sabemos que son las ventas, Mayor que el segundo valor. Hay que tener mucho cuidado, llevar un orden.
Q2, y J, Q2 y hay que F4. oprimir F4. Eso no se nos puede olvidar. Valor si verdadero, el R2. segundo valor que se estableció. En este caso, R2. R2. Y damos F4. Parecen son unos pasos repetitivos, pero que hay que estar muy atentos. Valor si falso. Valor si falso. ¿Qué hacemos? Otra vez. Insertar otra función. Sí. Acá. Sí. No. Nuevamente, como si fuera nuevecita, J8 mayor que, pero yo voy pendiente. Ahora el tercer valor. 3. Tercer valor, que en este caso es Q3, Q3, F4. Le tengo que pagar, en caso de que eso sea verdadero, que se cumpla, R3. el valor. Fíjate que van ahí en orden. En R3. este caso, F4. R3. ¿Sí? F4. Sí. Valor si falso para insertar la última función, sí, porque ya viene la última. Y vengo nuevamente acá, Hombre. sí, y pregunto nuevamente que si J8 mayor que el cuarto valor que me aparece aquí, cuarto y último, Q4. Q4, F4, valor R4. si falso, R4. R4, doy F4, y en el valor último, si es falso, ya yo no necesito volver a preguntar, porque si definitivamente no es mayor que 150, no es mayor que 100, no es mayor que 70, y no es mayor que 50, ¿es por qué? Es porque definitivamente es menor. Y me dijeron que para los que vendieran menos de 50, les pagara 1 millón. 1 millón lo escribo ahí. Y doy F4. Esa es la última condición. Entonces, cuando ya hay una última condición, no hay necesidad de volver a preguntar, porque ya queda claro que si no se cumple con ninguna de las 4 anteriores, es porque definitivamente es el menor. ¿Sí? R5, F4. Y damos a aceptar. Listo. Aquí me dice que este señor, fíjate que en este caso, él vendió 215, el mismo caso que tenemos de primero, y vendió más de 200 millones, ¿verdad? Como vendió más de 200, yo le voy a pagar, se le pagan 10 millones. Él se pasó, más de 150. Se preguntó por 150 y él vendió 215. Igual, como no es por porcentaje, sino es un valor fijo, se le pagarían 10 millones de pesos. ¿Sí está claro? Ahí está claro que el primero está perfecto. ¿Sí o no? Ahora, como siempre hacemos en Excel, ya les digo, siempre se acostumbra a realizar el ejercicio en la primera celda, en la primerita, y luego se copia hacia abajo. Es lo habitual. ¿Sí? Y luego lo copio, podrían ser 500, podrían ser los que quisieran, y ya yo copiaría. Miren, aquí me fijo que este señor tiene 1 millón, el segundo. El segundo dice aquí que se le va a pagar 1 millón de pesos. Ya resaltado. Yo decía, me pondría cuenta, millón. Si se le pagó 1 millón de pesos fue porque vendió Menos de 50 millones. menos de 50. Menos de 50. Míralo. Menos de 50 para poder recibir 1 millón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vendió 38 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, claro, le toca 1 millón. ¿Por qué? Gracias a que la condición fue benigna, se le reconoció 1 millón, a pesar de que vendió, quizás se puede decir poco. ¿Sí? Vamos a revisar otro caso. Ahí te le pagamos. Oye, yo tengo algo errado aquí, porque todo me sale. El primero me salió bien, 10 millones, pero los otros me salieron todos en 7 millones. Entonces, ¿cuál sería el error en este caso? Ahora por parte para ¿Me poder muestra mirar. la fórmula Sí, donde está el 10? Sí, Para yo compararla. Sí, cómo no, ya te habilito, levanta la mano. Pero entonces sí comprendieron, vieron que sí está bien hecho, que se cumple en todos los casos. ¿Sí? Sí, eso está ¿Te bien.
Entonces aquí a mí no me dio es porque algo lo tengo mal. Un segundito, primero, este vendió 104, 7 millones, porque vendió más de 100. Mire, más de Sí, 100, pero es que yo le di, 7 millones. Pero yo le di te que voy a copiara y explicar. todo me sale Sí, un 7 segundito. millones. Es que hay que tener mucho cuidado al momento de... ¿Me muestra la fórmula? Levántame la mano para saber quién me habla. Aguilera, Díaz María. ¿Sí? ¿Quién me habla para poder habilitarte? Arellano. Aguilera. Ya te habilito para que puedas compartir. Me gustaría que me mostrara la fórmula y yo comparo con la fórmula mía acá. ¿Le parece? Me muestra la fórmula. Como quieras. Si tú quieres compartir la tuya, yo miraría acá o si quieres que... Ok, bueno. Si quiere comparto yo entonces para que ellos también se den cuenta del error. Sí, del error que tuve. Me parece bien. Entonces, Los errores nos ayudan a aprender. sí, entonces, ¿ya me compartió? Ya te habilité, sí, puedes compartir. Ya quitaron la cámara. Si se da cuenta que todo me sale por 7 y No entonces, estás compartiendo, no estamos viendo tu pantalla. ¿no? No. Comparte, por favor. Ya te habilité. ¿Sí? Yo te habilité ya, sí. Sí, ahora sí. Entonces, esta fue la fórmula que hice siguiendo las funciones lógicas. Pero algo tuvo que haber quedado porque cuando le doy copiar, Lo que hiciste es que podías ampliarla porque se ve muy pequeñita. Ampliar el zoom. ¿la ve mejor de este lado? No, porque ahí no estamos viendo el taller. Ok. Entonces, Para mí lo así. que hiciste fue que siempre fijaste, dale allí. Sí, mire, y aquí todo da igual. Entonces, algo fijé que me... ¿Me podías copiar la fórmula? Te fijaste en la Ahí misma está. respuesta. Yuri me dice que en el segundo tengo un más y no el mayor que... Ah, no, Entonces, aquí mayor. donde está. Es un signo más, ahí está. Sí, sí. Uno más, sí. Uno como se equivoca en uno solo. Claro, eso es, los demás sí ya tienen mayor que, ¿no? Listo, si ya yo copio aquí, ya me tienen que dar lo que le Listo, está dando prueba usted. para ver. Fíjate Bueno. que ya te cambiaron los valores, 1 millón, 7 Bueno, millones. eso fue bueno que me equivocara para que ustedes aprendieran que detallitos están. Sí, el Excel es muy delicado. El Excel es muy bueno, pero a la vez es muy delicado. Si se te olvida un F4, te daña toda la fórmula. Te puede funcionar la Exacto. primera, pero para allá abajo, cuando copia, te sale error. Siempre va a pasar eso. Entonces, uno no puede cometer errores. Excel es muy exigente. ¿Sí? Ya le pasé, ya dejé de compartir, sí. Sí, ya acá lo tenemos. Entonces, preguntarle si le ha quedado claro, fíjate cómo María ya vio que un pequeño detallito, porque es que Excel no entiende de eso. No, que es que fue un pequeño detalle, que fue un signito, no. Si te equivocaste, por eso las matemáticas también son así, ¿verdad? Si uno se equivoca en matemáticas, en un signo, en algo, recuerdan los profesores cuando, y uno le decía, profe, pero si por un signo, es que ese signo hace que las cosas salgan mal. ¿Sí? ¿Sí está claro? Señor. Entonces este también es así igual de exigente. Él es muy bueno, muy preciso, pero tiene que ser todo exacto. Entonces, de esa forma estamos trabajando esta función, una función lógica, pero de manera anidada. Yo les pediría que la practicaran mucho e incluso que se atrevan a practicarla para escribirla directamente. ¿Sí? Es cuestión de ir pendiente y escribir punto y coma en cada vez que cuando contestan, ponen la función, contestan la opción, hacen la prueba lógica, punto y coma, contestan la opción verdadera y después escriben otra función, sí, pero acá lo harían de manera directa, escribiéndola ustedes mismos. Permisito, tómense un poquito de café también por allá. Bueno, bien, seguimos entonces.
Bueno, si eso quedó claro, ¿cómo trabajar con la función sí o necesitan un refuerzo? ¿Aló? El que lo necesita, que diga lo necesito. Y si no, Claro, nadie claro. dijo, entonces seguimos. Claro, porque estoy terminando con este taller. Ya yo les compartí otro taller en el grupo de WhatsApp con el que seguiría trabajando. Porque ya aquí lo que viene es decir, pongan atención, con unas operaciones muy sencillas, liquidar lo que se llama el total de devendos o total de vengado, ¿verdad? ¿Qué serían los valores que la persona en este taller percibió? ¿Qué serían cuáles? La comisión, la bonificación 1, $2 y la bonificación 3. O sea, yo tendría que hacer allí una autosuma, pero de esos valores nada más. Pongan atención, si yo digo autosuma, ¿qué va a pasar? Que ella va a marcar una cantidad de valores porque toda esta columna tiene valores. Entonces yo tendría que estar muy pendiente de eso. Cuando digo autosuma, fíjate que marca desde la K y yo no necesito que marque desde la K, sino desde aquí, desde L. Así que tendría que venir y hacerlo manual. ¿Sí? Porque aplica autosuma, si yo no le indico, él le coge todos los valores que encuentren por ahí. ¿Cierto? Se pasaría para allá. Entonces, bueno, ya yo selecciono y le digo que son estos. Total de ventas. Ahí ya me quedó ese primero y ya lo copiaría para los demás. ¿Listo? Ya tendría todos mis valores de lo que percibieron estos trabajadores, estos vendedores. La otra forma sería que, como son pocas las cosas que se van a sumar, sería con el signo igual o más y se señala más El primer rango y el Cada uno de los siguiente. ítems. L8 más M8 más N8 más O8. Bueno, Cada uno de los ítems. esa es la forma más sencilla de hacerlo. Pero Sí, generalmente exacto. ya cuando ya uno usa ya conoce la autosuma, normalmente no lo hace así. Porque Sí. o sea, yo siempre he dicho, es como cuando tú cuentas con las herramientas, ¿verdad? Cuando tú cuentas con una buena herramienta, por ejemplo, cuando tenemos un taladro, ya casi no usamos un martillo para colocar un clavo, porque ya tenemos una herramienta más sofisticada. Pero igual podrías haberlo hecho así, mira, igual, suma, también, abren el paréntesis, y señalan el primer rango, Cada uno. 2 puntos, no necesito cada uno, como están seguidos, señalo el primero y digo 2 Y el puntos último. y señalo el último. O. El último. O Y ocho. cierro el paréntesis. ¿Ah? 8 cierto. Los 2 puntos significa hasta. Exacto. L8 puntos y ahí cierro el paréntesis. Y Bueno, entonces también, y si hubiera una cuarta suma, pero no seguida, se le daría eso más y se coge la celda donde está la otra suma. sí, tendrías que decir, ahora la puedes editar y dirías más y ese valor que esté por otro lado lo sumarías ahí. ¿Sí? Ok. Sí, claro, porque ya es otra operación. Porque los rangos funcionan cuando son consecutivos. Sí. Porque si no te toca marcarlos también dentro de la función suma, pero separados con punto y coma. También trabaja así. ¿Mm? Listo. Entonces ahí tenemos ya nuestra suma, nuestra sumatoria. ¿Sí? Y aquí viene, bueno, la red de fuente. La red de fuente, que dijimos que aquí diríamos que la vamos, esto sería de repetir como hicimos, como liquidamos la comisión, la comisión, hacer igual el valor total de las ventas multiplicado por este porcentaje que está acá y tendríamos que fijarlo. ¿Sí? Este ya lo tendríamos, copiarlo hacia abajo y el neto pagar a que sería igual a una resta, a la resta del total de vengado menos la resta de fondo. Igual, total de vengado, una resta menos la resta de fuente, que es el único descuento que tenemos acá. Y ahí habremos terminado con este taller. ¿Listo?
pido, vayan abriendo el otro archivo que les envié y les pido 2 minutos y ya regresamos. ¿No los envió a dónde, viejo? En el grupo de WhatsApp. WhatsApp. Bueno, me confirman entonces si ya tienen abierto el otro archivo para seguir. Hasta ahora, ¿cómo vamos comprendido lo que hemos manejado hasta el momento? Sí, claro, todo quedó comprendido. Listo, entonces me dicen si ya tienen el otro archivo abierto. ¿Sí? Ay, que no lo había abierto, señor. Aló. Por favor, para yo poder saber. ¿Aló? Por favor, colabórenme siempre con la retroalimentación. No estoy seguro si ya lo tienen, no lo tienen. Alguien siempre que me conteste. Sí tienen ya el archivo. Yo lo pasé por el grupo. Sí, en WhatsApp, en el WhatsApp. Ya lo vieron, ya lo tienen listo para trabajar. Profesor, Benny, que incluyan a Juan Carlos Monte en el WhatsApp. Creo que el administrador, no sé si es Javier, yo no soy el administrador, o el profe. Mándame, tienes que mandarme el contacto, mándame el contacto al mío o al grupo y yo lo agrego. ¿Sí? Por eso, si me está diciendo que incluya Monte, pero tienes que mandarme el número. El contacto de... Aquí me da me está escribiendo. Profe, el archivo es el de nómina, ¿no? Sí, señor. Ok, listo. Ya lo añadieron, ya Javier lo añadió. Bien. Este grupo de WhatsApp no sirve de mucho, por eso lado. El que dice taller de nómina último. Ábranlo y vamos a seguir trabajando entonces con ese archivo. Pues ahí vamos a hacer otros. Vamos a manejar otras funciones. ¿Sí?
Yo todos estos talleres los diseño para entonces explicar algunas cosas de Excel, no hacer las cosas como siempre yo he dicho, como en el aire, como sin un contexto, sino contextualizar las cosas para explicarlas de mejor manera, pienso yo. ¿Sí? Entonces por eso siempre hago talleres. ¿Sí? Yo creo que por eso es que a veces no aprendemos matemáticas, porque las matemáticas nos las enseñan sin contexto, sin contextualizar. Bueno, voy entonces a compartir el archivo. Y este taller es un taller que tiene que ver con una nómina. Vamos a hacer un taller de nómina. Es un poco largo, pero dentro de este taller yo precisamente lo hago para explicar otras cosas que no tienen mucho que ver con la nómina. ¿Sí? Pónganme atención. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo la pantalla? ¿Ya ven la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bien, gracias. Yo tengo entonces acá una base de datos con unos nombres de personas. Para el efecto serían, como esta es una nómina, serían los trabajadores, ¿no? Entonces tengo una columna que dice primer apellido, y ahí están los primeros apellidos de las personas. La segunda dice segundo apellido y tengo nombres, ¿cierto? Entonces tengo una base de datos, están por campo. Pero resulta que por alguna razón yo quisiera tener aquí el nombre completo. Yo quiero tener el nombre completo acá. No lo quiero así dividido. Y lo quiero incluso en otro orden. Lo quiero en el orden que aparezca primero el nombre, luego el primer apellido y luego el segundo. Bueno, para eso, Excel tiene una función de texto que se llama, ¿cómo se llama? Se llama concatenar. Concatenar. Esta función me permite colocar ese nombre completo aquí. ¿Estamos claros? ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a aplicarlo. Es una función de texto. Igual concatenar. ¿Sí? Paréntesis. Voy a abrir el cuadro de texto, el cuadro de argumentos. Ella me pregunta, texto 1. Texto 1. O sea, yo le tengo que indicar a ella cuáles son los textos que yo quiero, en este caso, pegar. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir que el texto 1 para mí va a ser el nombre. El nombre. No quiero el primer apellido, porque para tenerlo en el mismo orden no le veo como sentido. Texto 2. Ustedes después me van a decir si esto quedó bien o no. Texto 2. En el texto 2 yo quiero el primer apellido. El primer apellido. Y el texto 3 yo quiero el segundo apellido. O sea, porque ahora, si ahí dice Beltrán Pérez Teresa, yo quiero que ahora diga Teresa Beltrán Pérez. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe, disculpe, ¿podría nuevamente repetir desde el inicio, disculpe, donde colocó concatenar? Listo, como no. Voy a aplicarla entonces desde el principio, tal como solicita el estudiante. Igual, concatenar, se llama la función. Es una función de texto. ¿Qué hace concatenar? Pega textos. Pega textos que estén separados en diferentes celdas. Entonces, abro el paréntesis, ¿estamos claros hasta ahí? Y digo F para que me salga el cuadro de argumentos. El cuadro de argumentos de la función concatenar es preguntar texto 1. Me está preguntando que cuál es ese primer texto que yo quiero pegar. Y yo le voy a decir que es el nombre. En este caso, la celda C6. ¿Sí? Listo. Me paso para el texto 2. Y como lo que yo quiero es el nombre primero, ahora quiero el primer apellido. Primer apellido. Ya señalé que para el caso es la celda A6. Me paso para el texto 3 y le señalo el segundo apellido. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Y le digo aceptar, vamos a ver qué pasa. Voy a decir aceptar allí. Mire, me sale que Teresa Beltrán Pérez. Pero ahí pasa algo, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? ¿Aló? Están pegados, no tienen Pegado. espacio entre Está No tiene pegado. Teresa y Beltrán. Está pegado.
Bueno, eso quedó mal porque está pegado. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, porque quedó pegado. Pongamos atención. Fx, ahí no tengo que concatenar, la podía buscar, es una función de texto, pero voy a escribirlo. Igual. Tengan atención. ¿Qué fue lo que pasó? Como yo no le di los espacios, es que el espacio es en Excel y en cualquiera de las aplicaciones, el espacio es un carácter. Entonces, miren qué es lo que vamos a hacer. Texto 1, C6, el nombre. En el texto 2, yo tengo que insertar ese espacio. Tengo que indicarle que ahí va un espacio. ¿Cómo lo hago? Oprimo la barra espaciadora. Oprimo la barra espaciadora y ahí ya le indiqué que es el espacio. Ahí van a aparecer unas comillas. Miren. Esas comillas indican que ahí hay un espacio. ¿Sí? Ahora sí, texto 3, el primer apellido. Ya lo seleccioné, el primer apellido. Ahora digo texto 4 y debo repetir el paso que hice en el texto 2. Y es insertar un espacio. ¿Cómo lo hago? Con la barra espaciadora. Oprimiendo la barra espaciadora. Porque si no te tocaría escribir 2 comillas. Barra espaciadora, que es la que siempre conocemos que inserta los espacios. Y nos vamos al texto 5 y ahí sí decimos que el segundo apellido. Y vamos a ver si ahora sí no funciona. Aceptar. Miren, ahora sí salió con sus respectivos espacios. Pero yo le di el espacio. Ah, es que ya sé. El texto 2 viene siendo el espacio. El texto 2 es el espacio y el texto 4. ¿Sí? Exacto. Donde corresponde el espacio, ahí hay que oprimir la barra espaciadora. Ya con eso, sí, ya yo puedo decir, copiar estas celdas hacia abajo y ya todos mis nombres salieron en este orden que yo los quise. No como estaban inicialmente, primer apellido, segundo apellido, sino ahora te dice el nombre primero y luego el primer apellido. ¿Comprendida esa función? Esa función lo único que sirve para hacer eso. Para pegar textos que estén separados. Se llama concatenar y es una función de texto. ¿Sí? Que se tienen funciones de diferentes tipos. ¿Sí? Esta función no tiene nada que ver con sí ni nada de eso. Una función distinta. Bueno, seguimos. Ahora acá, entonces yo tengo la información en esta base de datos. Aquí tengo el cargo, aquí tengo el sexo, aquí tengo la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de las personas que trabajan acá. Pongan atención. Esta es una nómina, pero finalmente, antes de entrar a liquidar la nómina, ¿aló? Yo le voy a explicar una serie de funciones aquí. Resulta que yo tengo la fecha aquí junta, tengo la fecha agregada, como se usa normalmente, ¿no? La fecha de nacimiento, ¿cuándo naciste tú? No, el 5 de octubre del 61, así como dice ahí la primera. Pero yo quiero tenerla separada. Yo acá quiero tener el año solo, quiero tener el mes y quiero tener el día. Yo no me voy a tomar el trabajo de estarnos pasando escribiéndolo aquí. No, porque eso demoraría mucho. Excel tiene una función que hace eso. Pongan atención. O sea, que Excel tiene una función que de esta fecha que está agregada, me extrae el año. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí. Sí, claro. Sí. Bueno, yo necesito extraer los años solo, sin el mes y sin el día. Excel tiene una función para eso y esa función se llama precisamente año. Se llama año. Es una función de fecha y hora. Estas funciones que vamos a ver ahorita son las funciones de fecha y hora. Pongan atención. Voy a decir igual. Por favor, ciérrenme el micrófono. Ciérrenme el micrófono, por favor. Y escribo año, así se llama la función. Paréntesis. Quiere decir fx, para ver el cuadro de argumentos. ¿Y qué me pide esta función? Pónganme atención. Me pide que le señale la fecha, donde está la fecha agrupada. ¿Sí? Donde está la fecha, que en este caso es G6, donde está la primera fecha. Entonces la función se llama año. ¿Y qué va a hacer ella? Va a extraer el año de esa fecha agrupada. Aceptar.
Miren, ya me digo que el año es, en este caso, 1961. Sí, efectivamente esta persona ahí dice que el año es el 1961. ¿Está claro? ¿Quedó claro la aplicación de esa función? Es bastante sencillo, pero ustedes me dirán, una vez hecho esto, yo la puedo copiar para los demás. Sin necesitar que la repitan o quedó claro. Profe, ¿la puedes repetir mejor? Bien. A eso estamos acá. Decimos igual y traemos la función, se llama año. Se llama así tal cual. Cuando yo podría señalar la fecha allí mismo, pero voy a abrir el cuadro para que la vean mejor, cuadro de argumentos, y lo que me pide, dice el número de serie. O sea, yo tengo que señalarle ahí donde está la fecha, que es esta, donde tenemos la fecha de nacimiento. Ya, eso es todo lo que pide. ¿Ah? Y damos a aceptar. Saca el año. ¿Sí? Extrae el año de esta fecha. Ya lo trajo, ¿cierto? Lo puso solo. Porque por alguna razón, muchas veces es mejor tener las fechas así separadas. ¿Sí? Y ya la podemos copiar hacia abajo. Mire, todos los años salieron. Este es el 83, este es el 45. Todos los años están acá afuera, están separados. ¿Está claro ahí? Clarísimo. Sí, Bueno, claro. ahora vamos con el mes. Ahora vamos con el mes. Igualmente, así como existe una función que extrae el año, hay otra que extrae el mes. Y en este caso, también se llama mes. Se llama así como lo que hace su nombre. Mes. Igual, mes. Mes, paréntesis. Abro paréntesis, cierto. Sí, tienes que señalarle la fecha. Se le Sí. señala la fecha. ¿Ah? Señala la fecha integrada. Y trae, entonces saca el mes. En lugar de sacar, Y 6. sí. Trajo el mes, fíjate, 10, mes 10, mes de octubre. ¿Sí? Mes 10, ahí está. ¿Sí? Y si yo quisiera que en vez de ponerme 10 me pusiera octubre, ¿hay una Tendrías opción que- de formatear como el texto? Sí, tendrías que colocarlo como texto y te daría octubre. ¿Sí? Porque aquí está como número. Bien, eso es lo que hace. ¿Sí? Aunque tú sabes que es muy habitual usar los meses con los números. ¿Sí? Ajá. Bien. Hay otra que se llama día. Así como hicimos mes, hay una que se llama día. Igual cosa. Bueno, pónganme atención. Vamos a hacerlo con... Ahora vamos a sacar el día. Igualito existe una función que se llama Día. día. Hay día. Y también pide la fecha. Yo puedo hacerlo así directo y cerrar el paréntesis. ¿Sí? Ok. Y bueno, ¿eso para qué sirve? Resulta que generalmente las empresas, ¿qué pasa con la fecha de nacimiento? Si yo soy el que manejo la nómina, uno generalmente está pendiente de que todos los meses salgan quiénes son los que cumplen años en esa fecha. Entonces yo lo único que haría es filtrar, aplicar un filtro por mes, ¿sí? Y me salían todos los que cumplen en ese mes, ya yo esa lista la tomo y ya yo sé, y la paso. Mira, fulanito cumple tal fecha. Yo filtro por mes y me aparecería el día, ¿cierto? Ok. Sí, está claro. Y tendría todos los meses actualizados para que no se me pasen las fechas de cumpleaños. Perfecto. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, No, entonces, no sé si le quiere decir a la gente cómo se filtra. ese tema lo tenemos que ver más adelante. Ah, bueno. Pero sí, claro. Filtraría de que me ubicaría en la base de datos y digo datos, filtro. Filtro, gente. No estoy en el rango, estoy por fuera. Tengo que estar en la base de datos. Filtrar y aplicaría un filtro por mes. Saliendo más porque tengo este nombre acá arriba. Esto acá
voy a quitar el filtro y tengo que estar en la base de datos. Voy a borrar esto que tengo acá. Bien, estas filas. ¿Sí? Elimina. No me pueden quedar filas acá. Es que tengo cosas escritas arriba. Las bases de datos no pueden tener eso. Bueno, así. Después voy a insertar una, pero ahora sí estaría en la. Cuando puede estar en cualquier parte, digo filtro. Ahí sí, mirarlo a cada, aunque ese tema se va a explicar con detalle. Y solamente tendría que filtrar por aquí por mes. Por mes. Los quito y digo que quiero, por ejemplo, estamos en octubre. Yo quiero solo los de octubre. Pero ya los de octubre se supone que los sacamos. Voy a sacar los de noviembre porque ya viene el mes de noviembre. ¿Sí? Aceptar. Y me dejaría que estos son los de noviembre. Cumplen el mismo día todos. Bueno, no importa. Ya me salió que tengo 4 personas que cumplen en noviembre. Si el dato fuese más grande, los que fuera los sacan. Quito el filtro y mi base de datos queda tal cual estaba antes. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro eso? Lo de mes, 10 años, muy fácil. Sí, era lo que. Los filtros los vamos a explicar en una clase especial para esto. O sea, vamos a hacer mucho más ejercicio. Aquí se los mostré así de manera rápida. Pónganme atención. Ahora yo necesito calcular la edad. Yo quisiera calcular la edad de las personas, porque por muchas razones es conveniente saber la edad, ¿cierto? A veces se necesita porque se va a aplicar una vacuna que solo es para las personas de tal edad, para la pensión. Si yo quiero calcular la edad, Excel no tiene una función que calcule la edad. No lo han inventado, no sé por qué razón. Pero yo sí lo puedo hacer. ¿Qué es lo que realmente uno hace para saber, para calcular la edad de las personas? El año actual menos el año de nacimiento. De nacimiento, exactamente. Listo, listo. Eso es lo que uno hace. Pero no el año, es la fecha de nacimiento. Aunque uno lo hace con el año. Y por eso es que nosotros decimos que cuando cumplimos años es que realmente sumamos el año. Pero yo pienso que eso no es tan así, ¿cierto? Porque es que resulta que uno todos los días se va poniendo un día más viejo. O por lo menos va aumentando el día, ¿sí o no? Entonces, es con la fecha de nacimiento. ¿Sí? Para que sea exacto. ¿Sí? Pónganme atención. Como yo necesito tener la fecha actual, Excel tiene una función que me da la fecha actual. Por eso ahora sí voy a volver a insertar. Si ustedes no hicieron esto de modificar la base de datos, yo voy a insertar una fila aquí arriba. ¿Sí? Y yo voy a colocar la fecha actual aquí. ¿Cuál es la función que me da la fecha actual en Excel? Hay una función que se llama hoy. Hay dos. Una se llama hoy y otra se llama ahora. Ahora. Voy a usar hoy. La función hoy no pide argumento. No tiene argumento. ¿Por qué? Porque ella realmente lo que hace es colocar la fecha del sistema, colocármela allí. Entonces voy a decir igual hoy. Voy a abrir paréntesis para que lo vean. Paréntesis. Y voy a decir clic aquí. Miren lo que saca. No tiene argumento. Dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Esta función no tiene argumentos. No tiene argumentos. Y le digo aceptar. Entonces, ¿qué hizo? Escribió la fecha acá arriba, miren. Hoy es 21 de octubre de 2022. ¿Está claro? ¿Eso está claro? Sí, está claro. Sí. Entonces, ya inserté esa fecha. Si yo abro este archivo mañana o pasado, ahí siempre estará la fecha actual. No va a estar el 21, no. Esa es la fecha del sistema. ¿Sí? Ella se va actualizando sola. Y por eso les decía que hay que restar la fecha de la fecha de nacimiento. Si esta fecha está completa, yo la voy a restar el de esta también que está completa. ¿Está claro? Bueno, hagamos nuestra resta entonces. Igual
menos esa fecha está por allá afuera y está fija, está externa, porque yo no quise colocarla entonces en una columna para cada uno. Entonces, ¿qué debo hacer ahí también? F4. F4, tengo que fijarla. Menos la fecha de nacimiento. Pónganme atención entonces. Enter. Resulta que yo di enter, ya apliqué F y me dice que 22.296. Ese es el resultado que me dio allí. ¿Eso qué será? ¿Será que esa persona tiene ese poco de años? ¿Aló? Le tendremos que cambiar el formato. Está mal. Esos fechas. Hay que dividirlo entre 365. Ese formato El lo formato tenemos que cambiar. El formato es número. Y eso hasta ahí está bien. Porque esos son días. Como lo que hemos hecho es restar desde la fecha actual a una fecha de nacimiento, ese resultado dice que eso estaría bien. O sea, esa persona ha vivido 22.296 días. Y en ese poco tiempo está comiendo acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, esos son días. Si yo lo quiero llevar a años, tengo que hacer lo que dice el joven, la persona que me habló, que esto tengo que convertirlo a días, a años. Y para yo transformar una unidad menor, que en este caso es días, a años, ¿qué debo hacer? Dividirlo. Tengo que dividir. Entre 360 días. Entre el número de días que tiene un año. El valor 365. 365 es el valor aceptado de que los años tienen 365 días. Pónganme atención qué debo hacer aquí entonces. Entonces yo esta fórmula la tengo que corregir. Pónganme atención. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Como yo tengo una resta inicial y después voy a hacer una división, ¿qué me dicen ustedes que debo hacer entonces primero? Meter eso entre paréntesis. Exactamente. La resta yo la tengo que incluir entre paréntesis. Porque yo necesito que primero haga la resta y luego haga la división. Gracias. Los estudiantes están muy curiosos. ¿Ah? Entre 365. ¿Ah? O sea, ahí sí. Oye, yo me estaba comiendo 5 días. ¿Ah? Yo decía que 360, yo me estaba comiendo 5 días. Sí. El valor realmente aceptado es 365. En una clase alguien me decía, profe, los años bisiestos. O sea, para esto es como lo mismo que ocurre con los meses, ¿verdad? Los meses contables, ¿cuántos días tienen? 30. 30. Los meses contables tienen 30 días. ¿Sí? No tienen unos 31 y otros 28. ¿Sí? Entonces, fíjate, ir a 61. Mire, pónganme atención. Ah, porque lo puede meter ahí. ¿Sí? Uno generalmente entonces trabaja con la edad cerrada, ¿cierto? Pero uno todos los días está cumpliendo. Por eso si hablo así, entonces ya me da 61.1, me da 61.08, o sea, hay un residuo, ¿sí? Pero uno trabaja con la edad cerrada. Bueno, entonces ya esta fórmula, fíjate que ahí no hay función, ahí no aplicamos ninguna función, ahí aplicamos una fórmula que nosotros mismos hicimos, ¿cierto? Y la copio para nosotros. Miren, ya tengo la edad. Así tal como hicimos con los meses, uno a veces en algún momento podría filtrar por edad, que necesita las personas que tengan determinada edad para alguna actividad, que vamos a sacar un equipo de fútbol o alguna cosa. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. ¿Aló? Digo, es útil la función esa. Sí, esta no es una función, es una fórmula. Es un cálculo. Sí, lo hicimos una fórmula, la aplicamos nosotros mismos. No hay una función que se llame edad. Voy a hablarme con Microsoft para venderle la idea.
Porque sería muy fácil hacerla, ¿verdad? Sería muy fácil que le hicieran, pero no existe como función. Bueno, entonces, siguiendo con el taller, este taller me gusta mucho a mí. Aquí entonces tengo ahora el sueldo mensual. Tengo los sueldos mensuales de las personas. Y tengo aquí los días trabajados y luego dice salario básico. Salario básico. Explicar qué es eso del sueldo mensual. ¿Qué es realmente el sueldo mensual? A mí me gusta que esto se entienda, que los conceptos queden claros, ¿sí me entienden? No es hacer fórmula por hacer fórmula, sino que queden claros los conceptos. Que el taller, que se sepa por qué yo hice esta fórmula aquí, no hice otra, y por qué la hice, entender las cosas. De pronto ustedes todos no van a liquidar nómina, pero mañana más tarde, quien quita que puedan hacer una nómina para ustedes mismos, con un pequeño negocio, no sé. Entonces, sí me gusta que los conceptos queden claros. Bueno, el sueldo mensual es, yo siempre he dicho que el sueldo mensual es nominal. Nominal. ¿Qué es eso? Que en mi contrato o en mi última carta de aumento me dicen que yo trabajo 30 días por ese valor, ¿cierto? Pero es nominal. ¿Por qué digo yo que es nominal? Porque yo para ganarme el sueldo mensual yo tengo que trabajarlo. Por eso es que se liquida el salario básico. El salario básico sí se tienen en cuenta que los días trabajados, o sea que realmente se liquida. Si yo no trabajo no me pagan el sueldo mensual. ¿Está claro? Eso está claro, ¿cierto? Sí. Entonces este salario se liquida. Y se liquida teniendo en cuenta ¿qué? Los días trabajados. Porque no siempre trabajamos el mes completo, por varias razones. Estamos de vacaciones, pedimos un permiso no remunerado, o hasta remunerado, inclusive no se paga por aquí, sino que se liquida por otro lado. Estuvimos incapacitados, cualquier otra razón. Bueno, entonces, aquí yo necesito comenzar entonces a hacer los cálculos. Vamos a liquidar entonces el salario básico. ¿Qué sería igual? Igual, vamos a hacer esta fórmula. Igual al sueldo mensual, ahí sí tengo en cuenta el sueldo mensual. Para yo liquidarlo, ¿qué debería hacer con el sueldo mensual? ¿Aló? Dividirlo en días. Dividirlo entre los días que tiene el mes. Que como ya lo habíamos hablado hace poco, los meses son siempre ¿de qué? De 30 días. 30 días. De 30 días. A menos que sea una empresa de construcción, que son las únicas que pagan todos los días. Entre 30. Y ese valor lo multiplicaré por 15. Por los días trabajados. M3. M3, por los días que aparezcan ahí, por los días trabajados. ¿Por qué razón yo no utilicé paréntesis a pesar de que tengo dos operaciones? Tengo igual sueldo mensual entre 30 por M3. No hay necesidad de usar paréntesis porque estas dos operaciones tienen la misma fuerza, la misma prioridad. Entonces no es necesario. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Da lo mismo que se haga una primero a que se haga la otra después. Entonces, tiene un sueldo mensual de 2 millones, pero solamente trabajó 15 días, le liquida 1 millón de pesos. ¿Está claro? ¿Quedó clara esa operación allí? ¿Cómo liquidar? Aquí se aplicaría el valor, ¿cómo es? El valor, ¿de qué? digo que aquí se aplicaría ese concepto matemático que dice que no, el valor, no afecta el producto. Sí. Porque el aquí orden de los factores, el orden de los factores no altera el producto. Exactamente, gracias. Sí, pero fíjense que tenemos dos operaciones. Tenemos una división y una multiplicación. Pero como tienen la misma fuerza, da lo mismo. Porque es que yo podría incluso en una celda aparte sacar el valor del día y luego multiplicarlo por los días trabajados. Entonces, eso es lo que es. Esto se llama tener en cuenta la prioridad de las operaciones matemáticas. ¿En qué orden las hace? Pero como tienen la misma prioridad, fíjense que cuando tengo resta
y multiplicación o división, sí tengo que tener en cuenta los paréntesis. Aquí, en este caso, no. ¿Sí? Igual si se los pones te va a dar lo mismo. Da lo mismo, entonces lo que haría es que me demoro colocando dos paréntesis. Yo no sé, yo siempre pienso que uno tiene que ser lo más práctico posible, ¿sí? Lo más práctico. Sí. Entre menos tiempo gaste, mejor. Bueno, y esta fórmula la copiaría hacia abajo. Miren, ya la copié hacia abajo y tengo toda mi reviso, porque uno no se puede confiar del todo. Entonces yo diría, por ejemplo, esta persona gana, su sueldo mensual es 3.500.000, trabajó los 30 días, efectivamente recibe, es en los casos en que recibimos, que se da mucho, que recibimos entonces el sueldo completo. Pero si uno no trabaja todo el mes, por alguna razón, no le pagan el sueldo. ¿Sí? No reciben porque es el sueldo. ¿Sí? Entonces, mira aquí está. Claro. Sí, claro, perfecto. Eso es que la nómina se liquida. Y uno de los conceptos que se liquida es ese. Porque si no, a todo el mundo le pagáramos el sueldo. ¿Sí? Enseguida. Bueno, espero que eso le... ¿Ahí quedó muy claro eso? ¿Quedó claro? Clarísimo. Sí, profe. Pues ahí liquidamos. Claro, completamente claro. Me alegra mucho eso, vamos bien. Cuando yo borré algunas cosas que era porque acá yo tenía, y por eso no me funcionaban los filtros, porque yo en este taller, ustedes lo deben tener allá, ahí habían unos valores. Ahora resulta que vamos a liquidar el subsidio de transporte. Entonces, pues yo voy a insertar una fila, voy a insertar esta fila, ahora sí la voy a volver a insertar. Si no movieron quizás inserté mucho. Si no quitamos las líneas, las filas, sí. Ahí los tenemos. Ahí tienen eso. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía acá, pónganme atención, es que ahora vamos a liquidar el subsidio de transporte. Vamos a liquidar ese concepto que se llama subsidio de transporte. Resulta que este concepto es un concepto de nómina, se puede decir que es una prestación, pero que no es para todo el mundo. Porque resulta que tiene unas condiciones. ¿Sí? ¿Estamos claros, verdad? Sí, claro. Si ganas más de tanto, no tienes derecho a subsidio de transporte. Resulta que se liquida teniendo en cuenta el salario mínimo. El salario mínimo. Entonces, como todos los años el gobierno establece el salario mínimo, saca un decreto donde dice cuánto es el salario mínimo. En este caso sabemos que el salario mínimo es de cuánto. Millón. Hasta este año todavía es 1.000.000 de pesos. Ese es el salario mínimo. Miren, ese es el salario mínimo. Entonces yo tengo que tener en cuenta el salario mínimo. Porque lo que me dice la norma es que una persona tiene derecho a subsidio de transporte si devenga hasta 2 salarios mínimos. ¿Está claro? Eso es lo que dice la ley. Que si una persona devenga hasta 2 salarios mínimos, hay que pagarle subsidio de transporte. Pero el subsidio de transporte es un valor. ¿Es cierto? Y también sale junto con el mismo decreto, todos los años sale cuánto es este valor. ¿Ah? Y en este año es 117.112. ¿Tiene 112? Sí, 112. Eso. También todos los años se reúnen a estar discutiendo eso. Si llegan a un acuerdo, sale un decreto, y si no, el gobierno lo establece por decreto. ¿Sí? Entonces, estos dos valores yo los tengo que tener muy en cuenta. ¿Por qué los pongo por fuera? Porque es que esto cambia. El año que viene, ahora en enero, ya sale que ya no es 1.000.000, será 1.050.000, 1.100.000, de acuerdo al aumento que se logre. Y este valor también cambia. Si yo le quitara nómina, en enero estaría muy pendiente de cambiar estos valores. Ahorita mismo siguen siendo estos. Entonces, ¿ustedes creen que me ayuda, por favor, a decirme con qué función, de qué forma yo voy a liquidar el subsidio de transporte?
qué función? Condicionante sí. ¿Ah? Con el sí, sí. Con la Sí. función sí. Si es menor que 2.000. Con la función sí, exactamente, te felicito. Con la función sí, con una sola función sí. Vamos a liquidar esto que es el subsidio de transporte. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien se atreve a hacerlo o lo hago yo acá? Es con una sola función sí. Hoy no han participado mucho. Una función sí, una sola. ¿Cuál? ¿Aló? A ver, ¿Quieres compartir pantalla? ¿Quién quisiera compartir pantalla y hacerlo? ¿Sí? No. Voy a devolverme para acá a ver si alguien. Aguilera, ¿quién quiere compartir pantalla y aplicarlo? Si no, yo lo hago. No hay problema. O sea, No, yo lo estoy haciendo, pero me gustaría que los otros compañeros también participaran, porque Sí, la idea es que todos aprendamos. Así no sepan, les y puede ya ayudar. uno aprende es haciendo, uno aprende es intentando. Exactamente. Sí, no le dé pena. Aquí Yo no lo estoy estamos haciendo para, aquí en mi equipo, pero sí sería Sí. bueno que otros lo hicieran. claro, no estamos para ni burlarnos ni nada de eso, sí que aquí estamos para aprender. ¿Sí? Así que, bueno, si nadie lo hace, yo lo haré. ¿Sí? no tengo que Pero, compartir. profe, nos gustaría que alguien lo hiciera. Sí, a mí también. Levante la mano alguien que quiera compartir. Estamos para aprender y que no se vuelva esta clase un monólogo del profesor Medina, él solo hablando toda la clase. Sí. Bueno, aquí Utria, Yabruni. Listo. Ya te habilité, Javier Yabruni. Sigue, por favor. Ya se ve, Javi. Sí, ya está viéndose. Entonces, pues en eso lo que vamos a trabajar es con un condicionante. Sí, señor. Entonces, pongo igual condicionante que es la función sí. Me ubico en el salario básico recibido, que en este caso sería N6. Como el rango para pagar el subsidio de transporte es 2 millones, hasta 2 millones, que son 2 salarios mínimos. Entonces, cuando el salario básico es inferior a 2 millones, un peso, que es lo que estoy colocando aquí, si N6, si el salario básico es inferior a 2 millones, un peso, entonces aquí está lo que afirmativo. Pero bueno, y si se quisiera dejar como fija la fórmula donde están los 2 millones. No, pero acá dice 2 millones cerrados, no 2 millones un peso. Bueno, eso En ese caso se pone menor igual. Sí, él está diciendo que es menor o igual, está bien. Sí, podría No, señalar nada más dice la menor. cifra de los 2 millones o multiplicar el salario mínimo por 2. Igual también te da dentro de la. Claro. Bueno, me pareció bien. Para rectificar. Que te hayas atrevido. Y este que está aquí. Entonces doy lo que se paga de salario básico que sea inferior o igual a esto que está determinado de aquí como 2 salarios mínimos. Bien. Y en Bien, caso gracias. de que no, 0. Y haría falta dividirlo entre la cantidad de días trabajados. Sí, ya voy para allá. No, porque ya el salario básico lo tenemos, que es la N. Listo. Espérenme un segundito para explicarle eso antes de que se vaya a terminar la clase. Gracias, Javier. ¿Ahí? Hay que dividirlo entre los días. Sí. Pónganme atención a algo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, estuvo muy bien, pero hay que señor. aclarar algunas cositas. Primero que se compara con el sueldo mensual.
Porque esta persona gana 2 millones, pero en este mes, porque trabajó 15 días, recibió 1 millón, pero su sueldo es 2 millones. ¿Sí me entiendes? Entonces se compara es acá. Porque es que ahí pasaría que si gana 3 millones, voy a ponerle 3 millones aquí. Ese es su sueldo. ¿Sí? 3 millones. Y recibió 1.500.000, yo le estaría pagando. No, yo no tengo derecho. Ah, ok. Sí, tiene que ser sueldo mensual. Es el sueldo, no el salario. Esa es una cosa. Entonces, no N. En ese aspecto, pero estamos para aprender. Además, ustedes todos no son liquidadores de nómina, ¿cierto? Entonces, igual, yo porque trabajé muchos años en nómina, trabajé como liquidador en muchas partes. Bueno, vamos a hacer la función sí, que es lo importante que aprendamos, pero en este caso hay que contextualizarlo, como digo yo. ¿Sí? Entonces, la prueba lógica va a ser preguntar Mensual, L3. que si el sueldo mensual, L6, yo puedo preguntar que si es mayor que, uno puede preguntar por menor que o mayor que, pero vamos a hacerlo sin necesidad de tener que aumentar el sueldo. Voy a decir que mayor que, ¿cierto? El mínimo lo fijo porque está en una celda, multiplicado por 2. Sí, si yo no quise multiplicar el salario mínimo por 2 en una celda, que también lo podía hacer, entonces ahí me aparecerían los 2 millones. Pero ahí lo que hice fue que pregunté que si el sueldo mensual es mayor que el mínimo por 2. Si es mayor, ¿qué pasa? Si es mayor, si gana más de 2 mínimos, no tiene derecho, ¿cierto? Y ahí le pondría el 0, porque en caso de que se cumpla, yo le coloco un 0 ahí. ¿Está claro? Sí. Profe, voy a repetir nuevamente, disculpen que lo... Tranquilo, no hay ningún inconveniente. Estoy aquí, digo, voy a activar la función sí. Un segundo. Ay, perdón, el equipo me está molestando un momento. Un segundo, que el equipo se sale. ¿Ya compartí yo, no? Sí. El equipo me cerró el archivo y está molestando. Aquí. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Igual, si cierro, abro paréntesis y reactivo la función. Vamos a ver. En la prueba lógica, cada quien tiene una lógica distinta. Por eso es que hay gente que puede preguntar por menor o igual. Aquí habría que preguntar por menor o igual, para no tener que hacer lo que hizo Javier, aumentarle el peso. Usted preguntaría por menor o igual. Porque la norma dice que hasta 2 salarios mínimos. O sea que actualmente una persona que gana 2 millones de pesos tiene derecho. ¿Sí? Pero yo voy a preguntar mejor por mayor. ¿Sí? Entonces diría que si el sueldo es mayor que 2 salarios mínimos. Pero como yo tengo escrito aquí el mínimo, lo fijo, pero lo multiplico por 2. Ya tengo los 2 salarios mínimos. 2 millones de pesos. Y estoy preguntando por mayor. Entonces, lo que está preguntando es que si el sueldo es mayor que 2 millones, ¿cierto? Si es mayor que 2 millones, esa persona no tiene derecho. La opción verdadera no tiene derecho. Le pongo un 0. 0. Y voy a liquidar en la opción falsa. En la opción falsa, entonces sí diría que el subsidio de transporte entre 30, ahí lo tengo que fijar, porque el subsidio de transporte también se paga es por ir a trabajar, o sea que se liquide igualito al salario. ¿Sí? Si yo no voy a trabajar, aunque tenga derecho, a mí no me pagan el subsidio de transporte. ¿Sí? Entonces lo divido entre 30 y lo multiplico por días trabajados. Por los días. Ahí le quedó claro. Sí, ahí está clarito. Por los días trabajados, digo aceptar. Fíjate que este le salió en 0. Como cambié el sueldo, ustedes si llegaron los 2 millones aquí, les tiene que aparecer. Voy a cambiarlo yo también. Voy a poner 2 millones. Porque ahí habían 2 millones. Fíjate que voy a poner 2 millones estrictico. Miren, tiene derecho. La mitad. Gana 2 millones, pero como trabajó nada más 15 días,
recibe 58.000, la mitad. ¿Sí está claro? Entonces, ya hecho eso, se copiaría hacia abajo. Se copiaría hacia abajo. Hasta abajo. ¿Mm? ¿Y quiénes lo tienen completo? Los que trabajaron, está bien. ¿Sí? Porque es que no se les coloca directamente porque tengan derecho, hay que trabajar. En vacaciones, ¿qué está de vacaciones? No le pagan su de transporte. ¿Por qué? Porque usted no está yendo a trabajar. Si se incapacita, no le pagan. Si eso, no tiene derecho, no le pagan, aunque tenga derecho. Entonces, fíjate que con la función sí, con la función sí, se liquida eso. Hay empresas que tienen convenciones, tienen acuerdos y pueden tener, pero lo legal es lo que yo les estoy explicando. ¿Sí? ¿Sí me comprenden? ¿Mm? ¿Sí? Hay algunas convenciones, unos acuerdos que pueden que, si superan la norma, no es legal, no hay problema. ¿Mm? Pero lo que aparece en el código de trabajo... Profe, una consultica. Bueno, yo no pude porque yo trabajo, estoy atendiendo público y esta parte me gustaría entenderla bien. ¿Yo puedo entrar un momentico a compartir y usted me puede enseñar cómo es? Claro, claro. Okay. Pido permiso que ya estamos llegando sobre la hora. No, yo no tengo ningún inconveniente en quedarme. Médico, después me el video y lo analiza bien. Igual esta clase queda La grabación. La grabación también. ¿Quién fue el que me pidió el favor? ¿Javier? Utria. Pero dejemos que Utria lo haga. Utria. Todos para aprender aquí. La mano para ¿Qué yo... tanto que nos vayamos unos 2 minutos más? Sí, 2 o 5 minutos, no hay ningún problema. Usted levántame la mano para habilitarte. Sí, ahí no. estoy. Listo. Listo, ya te habilité, por favor. Sí. Por favor, puedes compartir. ¿Sí se ve la pantalla? Lo que se ve es pequeñita, casi no se distingue muy bien. Bueno, pero sí, entonces, en la función sí, en la prueba lógica vas a contar la pregunta. El preguntarte si el sueldo es mayor que el mínimo 2 veces, que el mínimo por 2. Ok. ¿Sí? Dame un segundito, voy a borrar esto que está aquí. Y yo iba por aquí. Vale. Listo. Ok. Que si el sueldo es mayor, no debe aceptar. Ya señalaste el sueldo mensual, ¿cierto? Mayor sí. Que si tú tienes el mínimo en una celda escrita, así como lo hice yo acá, la señalarías, la celda, y ahí dirías por 2. Y lo fijarías. Y lo fijarías la celda, fijas la celda del ya está mínimo. fijada. Ok. Listo, ahora te pasas a la opción verdadera. A la opción verdadera. ¿A la opción verdadera? Sí, te pasa al cuadro que dice verdadero. Como preguntamos si es mayor, el trabajador no tendría derecho. Entonces, ¿qué le colocamos ahí? 0. Un 0. Como no tiene derecho, le colocamos un 0. Okay. Y en la opción falsa, tomaríamos el valor del ticket de transporte, que también lo tienes allá en la celda de ahí. Ok. La fijas, la fijarías. Lo fijo. La dividirías entre 30. La divido entre 30. El valor de un día y lo multiplicarías por los días trabajados. Que serían 15. Donde está la celda esa. Ahí. Darías clic ahí y darías aceptar. Aceptar. Ahí te funcionaría. ¿Por qué no te salió? ¿Cuál? ¿Tú preguntaste por mayor o por mayor igual? Voy a verificar acá. Pero ¿qué sueldo tiene el primero? ¿Qué sueldo tiene el primero? ¿Qué no lo voy viendo acá? ¿Ah? Dígame, profe, no lo escucho. ¿Qué sueldo tiene el primero? 2 millones. Por eso está mal porque ahí debió liquidar. ¿Tú preguntaste por mayor o por menor? Ahí está mayor. Ahí está por mayor. Pero fíjate, es que ahí hay un error. El sueldo mensual mayor que es, no está mayor igual. No. Si preguntas por mayor, es 2 millones, tiene que liquidar. Ahí la fórmula está arriba, sí lo ve, profe. Por eso es que, mira, te estoy viendo, tú tienes allá 1.000.001.
tienes que tener 1 millón completo. ¿Listo? El salario mínimo. Salario mínimo, un millón. Millón, el salario mínimo es 1 millón. Sí, No, allá hay 1 millón. Hay 1 millón. ¿Ah? Ahí Allá hay 1 hay 1 millón. millón. ¿Y cuál es la L7? Si preguntamos por mayor que 2 millones, si el salario mínimo es mayor que 1 millón por 2, cuando él pregunta que si es mayor, va a decir que no. Perdón. Esa es la razón lógica. Exacto. Entonces, ¿el error está en dónde, profe? Por eso, fíjate bien cuánto tienes escrito tú en el salario mínimo. Si tienes 1 millón o tienes 1 millón 1. Tengo 1 millón. Ah, que él no multiplicó por 2. Es que él no multiplicó por 2 ahí. Ah, no multiplicaste por 2. Ah, ok. ¿Dónde Tiene que multiplico por multiplicar 2? por 2 para que le dé la razón, claro. Claro. Por 2. Tienes que multiplicarlo por 2, que son, a menos que allí hubiese escrito 2 millones. Para que le dé ¿Sí? los 2 millones, claro que sí, porque Sí, son... claro. Eso. Y multiplicar por 2 lo coloco en dónde, disculpe. Sí, después que señalaste el salario mínimo, Ese es. por 2 años. Ahí, por 2. Ahí, por 2, sí. Listo. Ahora sí. Ya, y le puedes dar 20. Ahora sí. Fíjate que ahí sí te liquidó. Ah, ok. Sí, porque si no estaba diciendo que era 1 millón, y claro, fíjate, y ahí te funciona para todo, no te salió ningún error. Eso está correcto. Eso está correcto, don Frío. Bueno. Muchas gracias, profe. Ahora sí. No, de nada, estamos ahí para eso. Bueno, ya lo que falta es bastante, entonces queda para el próximo. Sí, no, el taller no. Yo sabía que no lo íbamos a alcanzar a terminar, pero entonces lo dejamos para el lunes, ¿no? Guárdenlo tal como está y lo seguimos. Lo vamos a continuar. Okay. Hay una cantidad de cositas que hacer acá. Ok. Bueno, agradecerles mucho la asistencia. Espero que la clase les haya gustado, que estemos aprendiendo. Problema. Gracias, profe. Aprendimos varias cosas. En mi caso, aprendí varias cosas que no sabía. Gracias, profesor. Entonces, Feliz fin de semana. Alegra. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Se me tira mucho. Sí, señor. Ok, profe, gracias a usted, profe. Que tenga buen fin de semana. Gracias a usted. Hasta el lunes, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos entonces. Feliz fin de semana para todos. Gracias, igual. Ya te dije ya.